Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de Química de la BAU de Galicia, de la convocatoria ordinaria de junio de 2024. El examen consta de 8 problemas, 8 preguntas, de las que hay que responder un máximo de 5. Vamos a la pregunta 1. Dada la siguiente afirmación, justifique razonadamente si es verdadera o falsa. El radio atómico del bromo es mayor que el del potasio. Bueno, el potasio es un alcalino, entonces de cuarto periodo, acaba en 4s1. Si hacemos el diagrama, hacemos el Moller hacia atrás, pues su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Eso significa que el potasio pues ocupa el periodo 4 y es el grupo 1, ¿vale? Alcalinos. Y luego en el caso del bromo, pues es un halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, que ocupa el cuarto periodo, es decir, acaba en 4s2, 4p5, ¿no? Entonces, si hacemos la configuración, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, ¿vale? Vemos que la última capa, que es el periodo 4, ¿vale? Del bromo, es 4s2, 4p5. Entonces tenemos un periodo 4 y el grupo, pues es el grupo de los halógenos, que es el grupo 17. Una vez sabiendo esto, pues podemos discutir un poco acerca del radio atómico. Entonces lo que diríamos es que esta afirmación, primero, antes que nada, es falsa, porque el tamaño de un átomo, como veis, depende de dos factores, ¿no? Y el bromo, en este caso, el bromo lo situaríamos aquí y el potasio lo situaríamos justo aquí. Claro, bueno, en realidad tienen el mismo periodo, tendría que ser a la misma altura, entonces aquí pues lo situaríamos bromo aquí más o menos, y aquí el potasio, más o menos un periodo 4, y el radio atómico aumenta conforme avanzamos en periodo y aumenta conforme disminuimos en grupo. Entonces el bromo tiene un radio atómico menor que el potasio, entonces la afirmación es falsa. Pero ahí tendríamos que explicar también de qué depende el tamaño de un átomo, que depende de dos factores. En primer lugar, del número de capas de electrónicas, pues cuantas más capas tiene, mayor es su tamaño, y en segundo lugar, de su carga nuclear, es decir, del número de protones de su núcleo. Pues cuanto mayor es el número de protones, mayor será la carga positiva del núcleo y por consiguiente los electrones estarán más atraídos por él, consecuentemente el tamaño será menor al comprimirse un tanto el átomo. Entonces en este caso tendremos que decir que el bromo tiene un radio atómico menor que el potasio. Luego la siguiente afirmación nos pide que discutamos razonadamente quién tiene mayor punto de ebullición, el etano o el etanol. Pues si nosotros vemos la fórmula, la molécula del etano es apolar y de relativamente bajo masa molecular, por lo que su punto de ebullición será más bajo, ¿no? Y si comparamos con la molécula del etanol, con la del etano, pues resulta que tiene mayor masa molecular, es polar y sobre todo que puede formar puentes de hidrógeno entre los grupos OH, ¿no? Entonces definitivamente el etanol, al tener puentes de hidrógeno, tendrá un punto de ebullición mayor que el etano, ¿no? También es verdad que el punto de ebullición depende de las fuerzas de Van der Waals. A mayor número de carbonos, pues puntos de fusión más altos, ¿no? Y por lo tanto puntos de ebullición, pero como de los dos tienen el mismo número de carbonos, ¿vale? Lo que les diferencia el punto de ebullición serían los enlaces de hidrógeno. Muy bien, pregunta 2. Aquí te dice que teniendo en cuenta la geometría electrónica del dicloruro de berilio es lineal, que expliques razonadamente qué orbitales híbridos emplearíamos el átomo de berilio para formar los enlaces de la molécula, indicando cómo se forman dichos orbitales híbridos y la distribución de electrones. Bueno, pues el berilio tendría esta estructura, el dicloruro de berilio, ¿vale? Con los pares solitarios del cloro y dos pares enlazantes con el cloro. Y si vemos la configuración electrónica del berilio es 1s2, 2s2 y por promoción de uno de los electrones 2s a un orbital 2p vacío y posterior combinación lineal de estos se forman dos orbitales híbridos sp cuyos lóbulos enlazantes forman un ángulo de 180. ¿Vale? De tipo sigma, y los átomos del cloro se unen al berilio por solapamiento entre esos orbitales atómicos semilleno 3p y los orbitales híbridos sp. Luego nos piden en el B que discutamos razonadamente si es cierto, según la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia,
de la capa de valencia del cloroformo si es tetraédrica y presenta un momento dipolar distinto de 0. Bueno, si hacemos el Lewis de esto, veríamos que tendríamos aquí el hidrógeno, aquí un cloro con pares solitarios, ¿vale? 3 pares enlazantes y aquí sobre el cloro tenemos 3 pares solitarios. Entonces vemos que según la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia sería una geometría AX4E0. ¿Vale? El átomo central le acompañan 4 elementos, pero el átomo central no tiene pares de electrones solitarios. Y de acuerdo con esto, pues según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, es una geometría tipo AX4 con un número estérico 4, a la que le corresponde una distribución tetraédrica de los ligandos y los pares de electrones no enlazantes alrededor del átomo central. Y como los ligandos unidos al átomo central son diferentes, la geometría es de un tetraedro irregular, en la que los ángulos de enlaces no son todos iguales, ¿no? A 109,5 grados. En cuanto a la polaridad, ser el cloro más electronegativo que el carbono y que el hidrógeno, la molécula presenta 4 dipolos, uno dirigido hacia el carbono y los 3 restantes dirigidos hacia el cloro. Con esta geometría resultante de los vectores, el momento dipolar es distinto de 0 y al ser distinto de 0, pues se trata de una molécula polar, ¿vale? Entonces nada, simplemente era esto. Vamos a la pregunta 3, que nos dicen pues un poquito de química orgánica con ácido-base y nos dicen 3.1, dadas las siguientes parejas de moléculas, nombre o formule cada especie según corresponda y razone si en cada pareja las moléculas son isómeros entre sí y si es así, indique tipo de isomería. Bueno, tenemos aquí acetato de metilo, que acetato de metilo pues sería un éster, que sería CH3, COO y CH3, acetato de metilo. Entonces esto sería, pues el número de carbono sería 3, de los hidrógenos son 6 y los oxígenos son 2, ¿no? Luego aquí tenemos un ácido carboxílico, que es el ácido propanoico. El ácido propanoico tiene 3 carbonos, hidrógenos tiene 3, 2 y 1, 6 y oxígenos tiene 2. Bueno, yo veo que tienen la misma fórmula molecular, por lo tanto son isómeros. Y en este caso pues son isómeros de función, porque los grupos funcionales son distintos. Aquí tenemos un éster y aquí tenemos un ácido carboxílico. Entonces son isómeros de función, ¿vale? Tienen la misma fórmula molecular, pero el grupo funcional es distinto. Luego esto sería para 3,1,1 y para 3,1,2 tenemos aquí un alcohol, que sería el 1-propanol. Y el 2-propanol pues sería CH3, CHOH, CH3. Bueno, aquí tendríamos el 1-propanol y aquí el 2-propanol. Vemos que tienen los mismos carbonos, C3 carbonos, 8 hidrógenos y 1 oxígeno. Aquí lo mismo, 3 carbonos, 8 hidrógenos y 1 oxígeno. Y entonces son isómeros, esto es 1-propanol, esto es 2-propanol, por lo tanto son isómeros, son el mismo grupo funcional, pero son isómeros de posición, porque la posición del alcohol del grupo funcional está siendo distinta. Muy bien, pues con esto ya tendríamos el ejercicio 3.1. El 3.2. Dadas las dos disoluciones de igual concentración de dos ácidos monopróticos débiles, HA y HB, comprueba que tras alcanzar el equilibrio la concentración de esto es mayor que la del otro, ¿no? Entonces yo si lo disocio tengo HA acuoso que va a disociarse en desprotonado más protones y luego pues tengo HB lo mismo acuoso que se desprotona en B- y en protones, ¿no? Entonces dos disoluciones de igual concentración de dos ácidos monopróticos débiles, ¿vale? Entonces se comprueba que tras alcanzar el equilibrio la concentración de esta es mayor que la de esta, es decir, la concentración de esto es mayor, del desprotonado de la base conjugada es mayor que el otro de la base conjugada. Bueno, pues aquí te dice que el valor de la constante de disociación de HA es menor que la de la constante del ácido HB. Bueno, esto es falso porque HA se encuentra más disociado, es porque su valor de constante será mayor y por lo tanto tiene mayor concentración. Y la 3,2,2, el pH de la disolución del ácido es mayor que la del pH de la disolución del ácido HB.
pues también aquí es falso, que si la concentración de A desprotonado es mayor que la de B desprotonado, también lo será la de los hidrogeniones porque habrá la misma concentración que los de respectivos aniones, razón por la cual la acidez de la disolución HA es mayor y por lo tanto su pH será menor. Muy bien, ya tendríamos la pregunta 3, vamos a la pregunta 4. Nos dicen que tenemos un matraz de 5 litros, que se introducen 0,8 moles de nitrógeno, 0,40 moles de oxígeno y se calienta a 2200 Kelvin, estableciéndose el siguiente equilibrio. Teniendo en cuenta estas condiciones, reacciona el 1,1% del nitrógeno inicial y nos piden el valor de la K sub C. Bueno, pues tenemos nitrógeno, vemos que esto es un equilibrio homogéneo, ¿vale? Aparte de un equilibrio homogéneo que son todo gases, hay una cosa muy interesante y es la siguiente. La variación de moles gaseosos es 0, 2 menos 2 es 0. Eso significa que el equilibrio es independiente del volumen de la vasija. Entonces vamos a hacer un cuadro con moles. Aquí yo introduzco 0,80 moles de nitrógeno, 0,40 moles de oxígeno. Aquí nada, y entonces establezco la variación menos x más 2x. Y tenemos unos moles en equilibrio, que sería 0,80 menos x, 0,40 menos x y 2x. Para calcular K sub C, aquí me están dando una información muy importante y es que me están dando el grado de disociación. Me están diciendo que es el 1,1%, que si lo ponemos en proporción, esto sería igual al 0,001, ¿no? 1,1 dividimos entre 100, si lo ponemos en proporción, esto sería 0,011. Eso significa que conocemos el valor de x porque alfa es igual a x partido los moles iniciales, o lo que es lo mismo, x será igual al grado de disociación en proporción por los moles iniciales. Así que la x, que es 0,01, que es el grado de disociación, lo multiplicamos por los moles iniciales de NO y entonces tendremos el valor de x, 0,011, que se multiplica por 0,80. Entonces aquí multiplicado por 0,80 moles tendríamos el valor de x, que sería 8,8 por 10 elevado a menos 3 moles. Bueno, conociendo esto, pues ya conocemos el equilibrio. Bueno, pues sabiendo esto, podemos calcular K sub C. K sub C es igual a la concentración molar de monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado, partido por la de nitrógeno por la de oxígeno. Y como aquí la variación es 0, yo puedo obviar el volumen, porque la variación de moles gaseosos es 0. Cuidado que solo lo puedo hacer si la variación es 0. Así que esto es 2x, x es alfa por moles iniciales, es decir, 2 por 0,011 por 0,80 lo elevamos al cuadrado, partido 0,80 menos x, que es 0,011 por 0,80, y aquí multiplicamos por 0,40 menos x, que es 0,011 por 0,80. Bueno, lo he puesto todo aquí el cálculo, pero podríamos haberlo hecho de otra manera, ¿eh? Bueno, entonces esto, pues vamos a calcular cuánto vale K sub C. Aquí tendríamos... Ojo que podemos obviar el volumen porque la variación es 0 y el volumen se anularía, ¿eh? Importante esto. Esto solo pasa cuando la variación es 0, ¿vale? Y aquí sería 0,80 menos 0,011 por 0,80, cerramos paréntesis y multiplicamos por otro paréntesis que será 0,40 menos 0,011 por 0,80. Cerramos paréntesis y entonces aquí nos da que la K sub C es igual a 1 por 10 elevado a menos 3. 1 por 10, bueno, 100, ¿vale? Vamos a poner 100 por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Ya tendríamos el valor de K sub C, que es lo que me pide el ejercicio. Ya tengo la A y me pide que calcule en el B, bueno, perdón, en el 4.2 que calcule K sub P. Como la variación de moles gaseosos es 0, K sub P es igual a K sub C por la constante de gases ideales por la temperatura elevado a la variación. Y como esa variación es 0, eso significa que K sub P es igual a K sub C, porque si esto es 0, cualquier número elevado a 0 es 1. Así que K sub C será también, K sub P, perdón, será el mismo valor, será el mismo valor. Entonces esto será 1,00 por 10 elevado a menos 3. Y luego te pide en el apartado siguiente que discuta razonablemente qué sucederá en el equilibrio si aumentamos la presión del sistema.
Bueno, pues aquí en esta parte nos están preguntando por un principio Le Chatelier. Y aquí tendríamos que indicar que si aumentamos la presión reduciendo el volumen del recipiente, porque es la manera que podemos aumentar la presión a temperatura constante, de acuerdo con el principio Le Chatelier, el sistema evoluciona en el sentido en que se baje la presión. Para que esta disminuya es precisa que lo haga el número de moléculas de gas presentes en equilibrio. Entonces, como el sistema, el número de moléculas gaseosas en ambos lados de la reacción es el mismo, pues aquí no se va a producir ningún desplazamiento porque la variación de moles gaseosos pues es cero. Muy bien, pasamos al siguiente problema, que es un ejercicio de método ion-electrón y redox, y nos dicen que el ácido sulfúrico reacciona con cobre, dando lugar a la obtención de sulfato de cobre 2, dióxido de azufre y agua. Nos piden que ajustemos la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón y que calculemos el volumen de dióxido de azufre que se obtendrá medido a 55 grados y una atmósfera de presión si hacemos reaccionar 2 mililitros de ácido sulfúrico comercial al 96% de riqueza en peso y una densidad de 1,84 gramos por mililitro con cobre en exceso. Bueno, pues primero, método ion-electrón, tenemos ácido sulfúrico que reacciona con cobre para dar lugar a sulfato de cobre más dióxido de azufre y agua. Bueno, pues es una reacción redox bastante asequible en el sentido de que es bastante sencilla. Aquí tendríamos más 1, más 6 menos 2, 0, más 1, más 6 menos 2. Perdón, esto no será más 1, esto será más 2. Valencia. Esto será más menos 2 y esto será más 4 y esto es más 1 menos 2. Vale, cambios observados. Yo veo que cambio observado del cobre a cobre más 2, ¿vale? Aquí hay un incremento de la valencia, por lo tanto esto es una reacción de oxidación y esto, el cobre sólido, es un agente reductor. Y el otro cambio que vemos es del ion sulfato, que pasa a dióxido de azufre, ¿vale? Porque pasa de una valencia más 6 a una valencia más 4. Entonces esto es una reacción de reducción y esto es un agente oxidante. Vale, entonces SO4 menos 2 pasa a dióxido de azufre, ¿vale? Y luego cobre sólido que pasa a cobre más 2. Vale, yo os aconsejo no poner valencias, ¿eh? Bueno, pues aquí esto ya lo tendríamos disociado. Vamos al ajuste del método ion-electrón. Primero el balance de masas. Primero ajustamos aquellos átomos que son distintos del oxígeno y el hidrógeno. En este caso tenemos un azufre, un cobre y un cobre. Siguiente paso, ajustamos oxígenos con agua. Aquí hay 4, aquí hay 2, así que ponemos 2 moléculas de agua. Y siguiente paso, ajustar hidrógenos con protones. 2 por 2, pues aquí vamos a poner 4 protones. Y después ponemos electrones. Aquí vamos a poner el balance de cargas, 2 electrones. Aquí hay 0 cargas, aquí hay 2 cargas negativas, 4 positivas. Así que lo que vamos a añadir son 2 electrones, como quien añade 2 cargas negativas. ¿Vale? Ya lo tenemos y ahora transferencia electrónica, que no tenemos que hacer nada porque es 2 y 2, 2 menos 2, 0. Ahora sumamos y obtenemos la reacción iónica. Entonces tenemos que cobre sólido más 4 protones más un ion sulfato. Nos vamos al otro lado. Tenemos dióxido de azufre. Acordaros que los óxidos no se disocian, ¿eh? Más ion cobre más 2 de agua. Esto sería la reacción iónica. Vamos a la molecular, que es transfiriendo los coeficientes. Entonces tenemos que ácidos sulfúricos, tenemos 4 protones aquí y iones sulfato 1. En realidad lo que manda son los protones, así que tenemos 4 protones. Como el ácido sulfúrico tiene 2 átomos de hidrógeno, estaríamos hablando de 2 de ácido sulfúrico. Más 1 de cobre dará lugar a sulfato de cobre, ¿vale? Que este vemos que es 1, más 1 de dióxido de azufre, más 2 moléculas de agua. Y con esto tendríamos la reacción molecular ajustada. Muy bien, pasemos a la siguiente parte. Nos pide el 5.2, que es un ejercicio de estequiometría. Vamos a dejarnos aquí apuntada la reacción. Y nos pide que calculemos el volumen de dióxido de azufre, este de aquí, que se obtendrá medido a 55 grados Celsius y una atmósfera de presión si hacemos reaccionar 2 mililitros de ácido sulfúrico comercial al 96% masa y una densidad de 1,84 gramos partido mililitro. Bueno, pues aquí es como que nos están dando el valor del stock, ¿no? Entonces yo
pues tengo 2 mililitros y entonces voy a calcular la masa que estoy utilizando en 2 mililitros. Si la densidad es igual a la masa partido el volumen, la masa que yo estoy utilizando del stock sería densidad por volumen. Es decir, una densidad de 1,84 gramos partido mililitro por un volumen de 2 mililitros. Y obtendría pues la masa de lo que yo estoy utilizando. Esta masa utilizada del stock sería pues 1,84, que lo multiplicamos por 2 mililitros. Y entonces mililitro se va, fijaros, y nos queda gramos, 3,68 gramos. De esos 3,68 gramos, solo el 96% es ácido sulfúrico. Entonces la masa de ácido sulfúrico pura será 3,68 gramos, que lo multiplicamos por 96 partido 100. Entonces esto lo multiplicamos por 0,96 y entonces lo que está reaccionando de manera pura en la reacción sería una masa concreta de 3,5328. Entonces calculamos los moles de ácido sulfúrico, que será igual a la masa en gramos partido el peso molar del ácido sulfúrico. 3,5328 gramos, que lo dividimos entre 2 más 32 más 16 por 4, que es el peso molar del ácido sulfúrico. Dividimos entre 2 más 32 más 16 por 4, que será 98. Y entonces esto nos sale que la masa, el número de moles, es de 0,036 moles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la relación estequiométrica. Los moles de ácido sulfúrico dividido entre 2 son los moles de dióxido de azufre. Así que los moles de dióxido de azufre será 0,036 dividido entre 2. Y esto será igual a 0,018 moles. 0,018 moles. Una vez que conocemos esto, podemos conocer el volumen que estamos obteniendo. Entonces el volumen lo vamos a obtener a partir de la ley de gases ideales. El volumen de dióxido de azufre será igual a número de moles por R por T partido la presión. Y entonces será 0,018 moles por una constante de 0,082 por una temperatura de 55 más 273 grados Kelvin. Todo esto dividido por una presión de 1 atmósfera. Entonces nada, vamos a calcular el número de moles. Esto puedo arrastrarlo. ANS por 0,082 por, abrimos paréntesis, 55 más 273 Kelvin, que esto sería realmente 328, y dividido por una atmósfera de presión, pues esto nos da a dar un volumen de 0,4847 litros. Pues 0,4847 litros, 48 si redondeamos, de dióxido de azufre se formará a partir de 2 mililitros de ácido sulfúrico comercial al 96% de riqueza en peso y de densidad 1,84 con un exceso de cobre. Bueno, pues ya tendríamos este problema. Vamos al problema 6, que es de termo. Nos piden en este problema que determinemos la entalpía de formación estándar del eteno a partir de los siguientes datos. Y después nos piden que justifiquemos si la reacción de formación del eteno será espontánea a alguna temperatura, ¿vale? Bueno, pues aquí, pues esto es una ley de Hess, porque si ajustamos la entalpía de formación del eteno, vamos a aprovechar que lo tenemos todo aquí escrito y entonces vamos a hacer el sumatorio, de estas reacciones, ¿no? Voy a ordenarlas mejor, ¿vale? Yo tengo que hacer la formación del eteno. Entonces, para formar el eteno necesito carbono más hidrógeno, que nos va a dar eteno, que es C2H4, ¿vale? Entonces aquí tengo el carbono más oxígeno, me va a dar CO2. Luego tendría el hidrógeno más oxígeno, en este caso un medio de oxígeno, me va a dar agua, ¿vale? Un medio de oxígeno me va a dar, lo pongo sin ajustar primero, de hidrógeno más oxígeno me va a dar agua, y ya por último pues tendríamos la formación, tendríamos aquí la reacción de combustión del eteno, ¿vale? Que sería pues C2H4
más oxígeno, que nos da 2 de dióxido de carbono. Espera, vamos a ponerla sin ajustar y luego la ajustamos. C2H4 más oxígeno, que nos da dióxido de carbono y agua. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la primera reacción, que es la del carbono, para que podamos obtener esta si la ajustamos sería pues 2 de carbono, 2 de hidrógeno, nos daría C2H4. Entonces, esta primera reacción lo que vamos a hacer es que la primera la vamos a multiplicar por 2, ¿vale? La segunda, que es hidrógeno más oxígeno, ¿vale? Ponemos aquí nos han puesto un medio y 1, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a poner otra vez el 1 medio, porque eso sería ajustada, y también la vamos a multiplicar por 2, ¿vale? Entonces también la multiplicamos por 2 y claro, al multiplicarla por 2 pues se te quedará que es 2H2 más oxígeno, que te da 2 de agua, ¿vale? Y luego la de esta de aquí le voy a dar la vuelta, le voy a multiplicar por menos 1, porque le voy a dar la vuelta, porque aquí estaría el eteno, ¿vale? Entonces aquí voy a poner un 3, voy a ajustar lo que estaba bien, 3 y 2 y 2, entonces le doy la vuelta. Y entonces, ¿qué está pasando? Que el oxígeno se va, el CO2 también se va, el agua también se va, ¿vale? Y al darle la vuelta tendría la reacción global esta que tenéis aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí la entalpía de la reacción 1, de esta, por ejemplo, de la entalpía, bueno, lo he cambiado el orden, pero bueno, la entalpía esta de aquí de menos 393,6 queda multiplicada por 2, la del hidrógeno, que es la entalpía de menos 286, queda multiplicada por 2, y la otra entalpía, que es la de la combustión, pues queda multiplicada por menos 1, que sería 1409 kilojulios. Entonces, si yo sumo estas tres multiplicadas, puedo calcular la entalpía de formación del eteno. Bueno, pues esto sería igual... Que en realidad lo podría hacer de otra manera, lo podría hacer con el sumatorio de productos menos reactivos y ajustando la reacción. He sumado reacciones, pero en realidad se puede hacer de otra manera distinta, ¿eh? Entonces sería menos 393,6, perdón, menos 396, he puesto 93,6, lo multiplico por 2, menos 286, que lo multiplico por 2, más 1409. Vale, y entonces esto me va a dar una reacción endotérmica que con un valor de 49,8 kilojulios partido mol. Ya os digo que podría haberlo hecho de otra manera, ¿eh? Bueno, lo he hecho con la ley de Hess, pero lo podemos hacer de otra manera con las tres. Hemos utilizado la reacción de Hess utilizando las tres reacciones ajustadas, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente problema. Problema 6.2, te dice justifica si la formación del eteno es espontánea a alguna temperatura. Vale, lo que está pasando es que la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía, ¿vale? Yo no tengo información sobre la entalpía. Bueno, sí que tengo información, que es un valor positivo, ¿vale? Entonces, la reacción vemos que es endotérmica, ¿no? Porque esta variación es de signo positivo, entonces positiva, y la variación de la entropía del proceso es negativa, porque por la variación de moles gaseosos, que va a ser negativa, pues sería 1 menos, o sea, nos va a dar una variación de tipo negativa, entonces la variación al ser negativa y la entropía positiva, esta reacción, ¿qué va a pasar? Pues que esta reacción no es espontánea. ¿Por qué? Porque si este valor es positivo y este valor es negativo, pero este menos por menos hace más, la multiplicación de esto y de esto hace que sea más. Con lo cual eso significa que la reacción no es espontánea, ¿vale? Y no va a ser espontánea, por ejemplo, a una alta temperatura, porque al ser la entropía negativa y este signo negativo de la resta de la temperatura por la variación de la entropía, esto va a ser siempre de signo positivo. Por lo tanto, la reacción no va a ser espontánea a ninguna temperatura, ¿no? Entonces aquí tenemos que decir que no lo será, no será espontánea a ninguna temperatura dada, ¿vale? Muy bien, pasemos a la pregunta penúltima, la 7. Aquí nos dicen que se mezclan 20 mililitros de una disolución de cloruro de bario
con 50 mililitros una disolución de sulfato de potasio, obteniéndose cloruro de potasio y un precipitado de sulfato de bario. Bueno, pues aquí tenemos que cloruro de bario reacciona con sulfato de potasio para dar lugar a cloruro de potasio más sulfato de bario. Bueno, pues si ajustamos esta reacción, aquí tendríamos que poner un 2, ¿vale? Entonces hay que determinar, hay que escribir la reacción que tiene lugar y que calculemos el rendimiento de la reacción si se obtiene 3,5 gramos de sulfato de bario. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es que si yo tengo 20 mililitros de cloruro de bario a 1 molar y de sulfato tengo 50 mililitros a 1 molar, lo que voy a hacer es calcular quién es el limitante. Entonces vamos a calcular los moles de cloruro de bario, que será 1 molar por un volumen de 20 por 10 elevado menos 3 litros, es decir, esto será pues 20 por 10 elevado menos 3 moles. Los moles de sulfato de potasio, lo mismo, 1 molar, esto es molaridad por volumen, 1 molar por 50 por 10 elevado menos 3 litros, pues será 50 por 10 elevado menos 3 moles. Y le establezco la relación, ¿no? Entonces hago los moles de sulfato de bario, de cloruro de bario, partido los moles de sulfato de potasio y lo comparo con sus coeficientes estequiométricos 1, 1. Entonces si hacemos la división de 20 partido 50, pues vemos que esto da 0,4, esto es más pequeño que esto, así que reactivo limitante sería el cloruro de bario, es el que es el limitante. Y entonces, como este es el limitante, ya sabemos quién es el limitante, sabemos quién es el que manda la reacción, ¿vale? Tenemos que calcular el rendimiento de la reacción si se obtiene 3,5. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular cuánto sulfato de bario se produce. Entonces, vamos a hacer la relación estequiométrica del cloruro de bario con la relación estequiométrica del sulfato de bario, que vemos que es una relación 1,1. Por lo tanto, el número de moles serán 20 por 10 elevado menos 3 moles. Ahora, si calculamos la masa en gramos de sulfato de bario, será 20 por 10 elevado menos 3 por el peso molar del bario, que son 137, con 3 más 32 más 16 por 4, ¿vale? Gramos partido mol, pues esto lo multiplicamos y entonces esto nos va a dar, a ver, ¿qué nos va a dar? Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Entonces sería 20 por 10 elevado menos 3, que lo multiplicamos por 137 con 3 más 32 más 16 por 4. Cerramos paréntesis y esto nos da una masa de 4,66 gramos, que son gramos estequiométricos o lo que llamamos teóricos, ¿no? Entonces, si nos piden el porcentaje de rendimiento o el rendimiento de esto es igual a la masa que tú ves, la masa obtenida, la que tú ves en tu experimento, partido la masa teórica. Todo esto por 100. Claro, entonces la masa obtenida te dice que es 3,5 gramos, la teórica, que es la del cálculo, es 4,666, esto multiplicado por 100, tendríamos el rendimiento de la reacción. Entonces, 3,5 dividimos entre el anterior y multiplicamos por 100, y entonces esto es igual a 75% de rendimiento, 75,01% será el rendimiento de la reacción, Entonces, el rendimiento de la reacción, obteniéndose 3,5 gramos de sulfato de bario, sería de un 75,01%. Y luego el 7.2, pues es un ejercicio teórico, ¿no? Que te explique detalladamente cómo se procederá en el laboratorio para llevar a cabo la separación del precipitado obtenido empleando la filtración a vacío y indicando todo el material necesario. Pues necesito un embudo buncher, necesito un matraz Kitasato, necesito aquí un soporte universal, una nuez, una pinza para sujetar obviamente, el matraz, una manguera conectada a una bomba de vacío, pues una varilla de vidrio para ir moviendo, el embudo Bunchner, y un cono de goma para acomodar bien el embudo, ¿no? Entonces voy a poner la disolución, en este caso es una disolución que tiene cloruro de potasio diluido con sulfato de bario en el embudo, y una vez que la bomba se conecta, pues el precipitado de sulfato de bario se quedará en el papel, que además aquí le habrás puesto un papelito de filtro,
¿vale? Y entonces de ahí podemos, se quedará recogido en el papel, luego ese papel tú lo secas, lo obtienes y ahí es donde está en el papelito, pues estaría el precipitado. Y luego lo que se va al matraz, pues sería la fracción líquida, ¿no? La fracción que no precipita. Muy bien, pregunta 8 y ya última del examen. Aquí te dice que tenemos, esto es un ejercicio de valoración ácido-base, dice que te dan una disolución de 4 molar de hidróxido de magnesio, que se toman 50 mililitros y se diluyen con agua hasta un volumen final de 250 mililitros. A continuación se usan 15 mililitros de esta disolución para valorar 20 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico. Escriba la reacción que tiene lugar y que calcules la molaridad. Y luego el 8.2 te dice que describas el procedimiento. Bueno, pues aquí tienes que hidróxido de magnesio reacciona con ácido clorhídrico para dar lugar a una sal que es cloruro de magnesio más agua. Bueno, esto habrá que ajustarlo, entonces aquí vamos a poner un 2 y aquí otro 2, ¿vale? Entonces aquí lo que podemos hacer es que si te dicen que tienes 4 molar de hidróxido de magnesio y se toman 50 mililitros y se diluyen con agua hasta un volumen final de 250 y a continuación se usan 15 mililitros de esta disolución para valorar 20, lo que vas a hacer es la primera dilución de la concentración. Entonces, concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Entonces, la concentración 2 será concentración 1 por volumen 1 partido volumen 2. ¿Vale? Entonces, eso, 4 molar por 50 mililitros, lo divides entre 250 mililitros y eso te da pues 0,8 molar. Entonces, calculas el número de moles de hidróxido de magnesio, perdón, esto es una mayúscula, y entonces eso es molaridad por el volumen en litros. Entonces tienes 0,8 molar, porque recuerda que tienes que calcular una nueva disolución que te dan aquí, luego 0,8 molar por 15 por 10 elevado a menos 3, que es el volumen en litros, esto te va a dar 0,012 moles de hidróxido de magnesio, ¿vale? Y luego, pues si aplicas la estequiometría de la reacción, pues puedes calcular los moles de ácido clorhídrico que se van a reaccionar. Entonces, los moles de hidróxido de magnesio, perdón, que lo he escrito mal, dividido entre 1 es igual a los moles de ácido clorhídrico dividido entre 2. Así que los moles de ácido clorhídrico pues serán 0,012 que lo multiplicas por 2. Y entonces esto será 0,024 moles de ácido clorhídrico. Vale, y ahora calculas la concentración molar de ácido clorhídrico, que es lo que te pide el ejercicio, que será 0,024 moles y con 20 mililitros, 20 por 10 elevado a menos 3 litros. Y esto te da, pues 0,024, que lo dividimos entre 20 por 10 elevado a menos 3, esto te da 1,2 molar. 1,2 molar. Y bueno, ya tienes el ejercicio pues resuelto. Ejercicio 8.2. Describa el procedimiento que se emplearía para llevar a cabo la valoración indicando el material necesario. Bueno, pues necesitas una bureta, un matraz Erlenmeyer, un soporte, una pinza. Entonces se monta la bureta mediante una pinza en el soporte metálico y se llena con la ayuda de un embudo la disolución de hidróxido de magnesio, enrasando correctamente sin que quede aire en la parte inferior de la bureta, ya que se cometería un determinado error, ¿no? En el matraz Erlenmeyer se vierte el volumen conocido de la disolución de ácido clorhídrico, se añade a esta disolución unas gotas del indicador adecuado. A continuación, y sin dejar de agitar la disolución contenida en el Meyer, se va dejando caer la disolución de la bureta hasta que se produzca el cambio de color, ¿no? Entonces, para ver mejor el cambio de color, se coloca debajo del matraz un fondo blanco y cuando comienza a apreciarse cómo se colorea la zona donde cae la disolución, se procede lentamente y sin dejar de agitar hasta que el cambio de color persiste. En ese momento se deja de añadir base y se mide el volumen consumido de la bureta. Bueno, pues nada, simplemente era indicar esto, chicos. Bueno, hasta aquí este examen en vídeo. Espero que os haya salido muy bien el examen de Galicia, a los de Galicia. Luego también esto es material que siempre os digo para otras comunidades autónomas, siempre hay que ver qué hacen en otras comunidades. Y nada, que hayáis tenido mucha suerte, que os hayan salido muy bien los exámenes y espero, como siempre, que todas estas cosas pues os resulten útil. Pues no olvidéis suscribiros, activar campanita y todas estas cosas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!